Shabbat Shalom, saludos y bendiciones para todos en esta mañana de Shabbat, cuando vamos a dar inicio a una nueva sesión de nuestra Escuela Bíblica Teológica Yahwista Nazarena. Hoy vamos a estar comenzando con un nuevo tema, ya es el punto número 4 en el documento original con el cual venimos presentando el curso, que son los fundamentos de la fe. Pero como en la ocasión anterior, les dije que iba a ser un documento nuevo para incorporar en él las citas bíblicas y no tener que estar perdiendo tiempo en buscar en Eastword las citas bíblicas. Entonces, hoy les voy a poner en pantalla ese el documento que he realizado para este específico tema en el día de hoy. Muy bien, comenzamos entonces con el punto número 4 del documento Fundamentos de la Fe, donde nos habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, o Espíritu de Santidad, es la fuerza dinámica invisible, la mente, el poder dado por el Padre y compartido por su Hijo. Obviamente su Hijo Yahushua. Que el Padre añada bendición a nuestras vidas a través de la lección del día de hoy, mis estimados hermanos. Y comienza diciendo el documento que existen diferentes opiniones respecto a qué o quién es el Espíritu Santo. Y la pregunta que todos se hacen, ¿es la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo? Como sucede con cualquier doctrina bíblica, es preciso que profundicemos en las Escrituras a fin de descubrir la verdad. Lógicamente, hoy no vamos a ver todo el tema como tal, pero en la parte que veremos hoy iremos adelantando para avanzar a ver si es cierto que el Espíritu Santo es una persona y que es la tercera persona de la Trinidad. Continuamos diciendo que el término espíritu no es muy fácil de comprender para la mente occidental. Aquí es donde cobra importancia conocer un poco de la mentalidad hebrea, el contexto hebreo, el contexto lingüístico, el contexto cultural hebreo, que es lo que se puede entender como la mente hebrea. Y que hay un contraste entre esa mente hebrea y la mente occidental. En la mentalidad hebrea, la palabra ruach puede significar varias cosas. En los textos griegos, la palabra que equivale al hebreo ruach es la palabra neuma. De hecho, a nosotros nos debe sonar familiar porque todo lo que tenga que ver con neumáticos, por ejemplo, es ya un término que todos conocemos. Entonces, neuma es el equivalente a la palabra ruach y se traduce como espíritu. En ambos idiomas, la palabra puede significar viento, aliento, inspiración, actitud, dotación y espíritu. Es decir, hay variantes en el sentido, en el concepto, en la definición de la palabra desde la lengua hebrea o desde la lengua griega, que se traducen en estos términos ya mencionados al español, y dependiendo del contexto del pasaje bíblico, se acomoda mejor alguno de estos conceptos. El hebreo ruach es una palabra de género femenino. Por eso es importante que cuando nosotros vamos a mencionar el término en hebreo, acuñemos el artículo de género femenino. En vez de decir el ruach, lo correcto sería decir la ruach, porque es un término de género femenino, la palabra ruach. Mientras que en el griego neuma es de género neutro. Es decir, puede ser utilizado tanto para género femenino, género masculino, no tiene una definición de género, en este caso el término neuma. El concepto del Espíritu Santo como persona, aparte del Padre y del Hijo, aunque al mismo tiempo forma parte de la deidad, es realmente un misterio. Misterio de la ciencia, digo yo. Es un misterio tal que aquellos que están a favor de esta idea evidentemente tampoco pueden explicarla. No hay palabras realmente, estimados hermanos, con claridad, o no hay palabras que definan con claridad este misterio. De hecho, forma parte del llamado misterio de la Santísima Trinidad. Misterio de la Santísima Trinidad. Así que vamos entonces a ver los textos bíblicos que nos ofrece el documento. Estos textos están tomados del documento Fundamentos de la Fe
Y debo decir que en algunas ocasiones, aunque me estoy llevando por este documento, no quedo conforme con las citas bíblicas que allí el autor, que realmente desconozco quién es el autor de esto, de los que conformaban o conformábamos el Consejo de Ancianos de la AGIN. No sé si lo hizo el Morey Joseph o lo hizo otro hermano, como el hermano Joel, que también en algunas ocasiones colaboró con documentos, y con la elaboración, digo, de documentos, y a veces no sé por qué, pero utilizan unas citas bíblicas que son como las menos adecuadas o coherentes con lo que venimos diciendo, y a mí me toca acomodarlas o agregar alguna otra que le añada más sentido al tema. Vamos a ver lo que dice Lucas 24:49. Comienza diciendo: miren, yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que queden revestidos del poder de lo alto. Hay que leer Lucas 24, ver el contexto de lo que allí está ocurriendo, y hay dos cositas que quiero resaltar aquí, que es la palabra o la frase promesa de mi Padre. Estamos hablando del Espíritu de Santidad, el contexto lógicamente es del Espíritu Santo, y aquí se habla de una promesa del Padre que el Mashiach haría que se cumpliera, que el Mashiach enviaría el cumplimiento. Y aquí es importante ver de nuevo cómo están las dos personas en acción. Yo, Mashiach, Yahoshua, enviaré, yo enviaré. Aquí están las facultades y potestades recibidas del Mesías por el Padre para él hacer cosas como esta, enviar. Ya veremos que de parte del Padre, no de sí mismo, el cumplimiento de una promesa. ¿De quién es la promesa? La promesa es de mi Padre. Siempre el diseñador de todo, el autor de todo es Yahweh el Padre, y el Mesías siempre es el mediador, el instrumento por medio del cual las cosas y las promesas del Padre se cumplen. Entonces, yo enviaré lo que procede de mi Padre sobre ustedes, a los discípulos que les está hablando. Y les dice: ustedes quédense en la ciudad, está hablando de Jerusalén, hasta que queden revestidos, y esta es la siguiente cosa que quiero hacer ver aquí, del poder de lo alto. Aquí nos indica, nos está hablando de espíritu y nos está hablando de poder de lo alto. Luego vamos entonces a ver en Juan 14:17, que nos dice el espíritu de la verdad. Entonces, la verdad es mostrada, es revelada a través de este espíritu. Entonces, el espíritu de la verdad, ¿sí? El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y está en ustedes. Aquí el lenguaje o la forma de expresión podría ser un poquito confusa, porque aquí dice el mundo no lo ve, lo cual pareciera decir que los discípulos sí lo ven, pero no se trata de ver, en este caso, a una persona o a un algo físico, sino verlo en lo interior, porque se le conoce. Ustedes lo conocen. ¿Por qué? Porque está con ustedes, está en ustedes. Entonces, obviamente, mis estimados hermanos, aquí ya estos versículos nos están mostrando un poquito, si los analizamos bien, que no se puede estar refiriendo a una persona, porque no tenemos a alguien allí al lado o adentro que nos esté acompañando, que sea una persona espiritual o física, cuando del espíritu se trata. Seguimos viendo en Juan 15:26, dice: pero cuando venga el defensor, el espíritu de la verdad, que yo les enviaré, de nuevo, fíjense, yo les enviaré. Yahoshua tiene la facultad de enviar el espíritu de la verdad. El espíritu de la verdad. El espíritu que yo les enviaré de parte de el Padre. Aquí está de nuevo el espíritu de la verdad, que a través del Mesías es recibido, pero viene de parte del Padre. Estos versículos creo que dejan claramente en evidencia que el Padre y el Hijo son dos personas totalmente distintas y que sus funciones son totalmente distintas, y que aquí hay un solo Elohim
del cual proceden todas las cosas, y que el Hijo simplemente es un mediador y un instrumento para que todas esas cosas sucedan, que procede del Padre, y luego dice, ese dará testimonio de mí, dará testimonio de mí. Aquí frases como esta hacen pensar a quienes han sido educados, formados en la teología de la Trinidad, que dar testimonio, el Espíritu es evidencia de que es una persona que habla, dar testimonio. Pero realmente lo que esta frase quiere decir cuando habla que el Espíritu dará testimonio es que el Espíritu mostrará a la persona en su mente, en su interior, le pondrá esa certeza en su interior de que él, Yahushua, es el Mashiach. Eso es lo que el Espíritu testifica con relación al Hijo, que Él es aquel quien el Padre dijo que enviaría. Ese es el testimonio del Espíritu. Luego tenemos este pasaje un poquito más largo, 1 Corintios, capítulo 2, desde el versículo 10 al 16, donde se nos dice, pero a nosotros Elohim nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Elohim. Miren y fíjense en el lenguaje metafórico que se emplea en este pasaje de las Escrituras. Pues, ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Una pregunta retórica. Así también nadie ha conocido las cosas profundas de Elohim, sino el espíritu de Elohim. Analicemos un momento este versículo de las Escrituras, mis estimados hermanos. Pues, ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Analicemos esto y hago una pregunta que es retórica también. ¿Es que acaso el ser humano, el hombre, tiene otra persona adentro, conviven dos personas distintas en el hombre, que una le muestra a la otra las cosas profundas de sí mismo? ¿Se podría entender de esa manera? Está diciéndole Pablo a los Corintios que dentro del ser humano hay otro hombre interior, independiente, racional, y que le muestra al hombre, no sé, exterior. Estoy hablándole en los términos de los que hablan de la tricotomía o la tricotomía, y ellos emplean esto, hombre de más adentro, hombre exterior, hombre de más afuera. Bueno, ¿será que existe eso? Personas. Hay tres personas en el ser humano. Hay un hombre de afuera o un hombre de adentro que le habla al hombre de afuera y le muestra las profundidades del ser humano. Si nosotros somos como que cuerdos y coherentes y conscientes, diríamos a esa pregunta retórica que no. Lo que hay es como una especie de conciencia interior que es lo más profundo de nosotros mismos y que es un autoconocimiento, ¿sí? Nadie conoce más la persona de cada quien que sí mismo. Así también nadie ha conocido las cosas profundas de Elohim, sino el espíritu de Elohim. ¿Significa que hay otra persona en Elohim, una tercera persona? No, realmente aquí lo que está hablando es que nadie conoce a Elohim como se conoce a sí mismo en su profundidad. O sea, es la misma comparación, es el reflejo comparativo en lo que se acaba de decir del ser humano aplicado a lo que se acaba de decir de Elohim. ¿Me van comprendiendo? No hay aquí ninguna muestra de ninguna persona adicional dentro de Elohim, que utilizan, por cierto, el argumento de que como Elohim es un plural en el hebreo, aquí está hablando claramente de varias personas y varios dioses dentro de esa, o una pluralidad de personas, pues, acá en esa palabra Elohim. Entonces aquí, quienes creen en la pluralidad de la deidad, piensan que se está hablando de una persona que conoce a Yahweh, que conoce al Padre como nadie lo conoce. Y no, simplemente significa lo mismo que el hombre. El hombre, no hay más nadie que la persona misma que se conoce a sí misma en sus profundidades. Lo mismo es Yahweh, no hay ninguna otra persona, sino que es Yahweh en su profundidad, en su espíritu, que nadie más lo conoce como él se conoce a sí mismo. El espíritu de Elohim, entonces, es esa parte más profunda de Elohim. Y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo,
sino el espíritu que procede de Elohim, para que conozcamos las cosas que Elohim nos ha dado gratuitamente. Aquí está hablando de revelación, de cómo el Padre, por su espíritu, nos muestra las cosas suyas que nos ha dado gratuitamente. Aunque yo diría que no tan gratuitamente, porque todo costó el precio de la sangre y de la vida del Mashiach Yahoshua. De estas cosas, pero bueno, gratuitamente para nosotros, ¿no? A nosotros no nos costó nada. De estas cosas estamos hablando no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, interpretando lo espiritual por medios espirituales. Aquí vuelve de nuevo a utilizarse una figura de lenguaje donde pareciera ser que el Espíritu habla y enseña, que es una persona que habla y que enseña. Pero aquí está hablándonos de revelación, cómo esa potencia del Padre, esa emanación, esa presencia, ese poder puede revelarnos, lo cual aquí se dice metafóricamente enseñarnos, nos muestra y nos ayuda a interpretar lo espiritual por medios espirituales. El espíritu es un medio espiritual por el cual nosotros podemos interpretar las cosas que el Padre nos muestra. Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del espíritu de Elohim, porque para él son locura y no las puede comprender porque hay que discernirlas espiritualmente. Aquí se trata de muchas cosas a las cuales la mente humana natural, incrédula, no puede percibir, y solo con la conciencia y el espíritu de santidad, con la conciencia de tener el espíritu de santidad, con la fe y la confianza en que la palabra de Yahweh es verdad, nosotros entonces buscamos por el espíritu recibir discernimiento espiritual para, por este medio espiritual, interpretar, entender las cosas del Elohim, cosas del Padre. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, mientras que a él nadie lo juzga. Aquí hay que entender todo este contexto, pero no es el tema. No me voy a centrar aquí en qué significa esto de que el hombre espiritual lo juzga todo y a él nadie lo juzga. Estamos hablando del espíritu, esto sería salirme del tema. Porque ¿quién conoció la mente del maestro? ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente del Mashiach. ¿Quién conoció la mente del maestro? ¿Quién lo instruirá? Pues ningún ser humano ni ningún otro ser aparte de Yahweh puede calificar aquí. ¿Quién conoce la mente del maestro? Yahweh. ¿Quién lo instruirá? Yahweh. Pero acá en la tierra, ni arriba en el cielo, fuera de Yahweh, hay alguien que conozca la mente del maestro o que le haya instruido. Él claramente dijo muchas veces, la palabra que les doy la he recibido de mi Padre. Entonces, esta esencia invisible o poder se pone dentro del creyente a través del Hijo. Hasta aquí vamos entendiendo entonces que es una esencia, que es un poder. Y cuando yo hablo de que el Espíritu es lo más profundo del Padre, entonces desde adentro de ese profundo ser, mejor dicho, o de la profundidad de ese ser, emana. Para mí entonces la palabra emanación es muy adecuada para definir al Espíritu. Emana del Padre. Yo siempre me imagino, y estoy hablando en forma figurada, mis estimados hermanos, ya hace poco hablábamos de las teofanías y de los antropomorfismos de la Escritura para dar figura, imagen humana a Yahweh. Es necesario hacerlo así para que el hombre entienda las cosas del Espíritu con medios espirituales. Si no nos hablan en un lenguaje comprensible, pues nosotros no podríamos entender el lenguaje del cielo ni las visiones celestiales. Entonces, los antropomorfismos y las teofanías, donde pareciera ser que Yahweh tiene cuerpo y figura humana, son para el entendimiento, para la comprensión de nosotros, los seres humanos. Pero yo me imagino, para mis adentros, estoy hablando de algo mío, no significa que tenga que ser así, pero yo me imagino a Yahweh como un núcleo de poder, como el más grande núcleo de poder, un centro, ¿verdad?, poderoso, todopoderoso, omnipotente, donde hay una energía activa, así como echando chispas y relámpagos y luces.
allí en el centro una especie de dinamo, un núcleo del cual emana toda esa potencia que hizo el universo, y desde eso más profundo de adentro de ese ser emana esa presencia, ese espíritu de santidad. Y es una mínima porción de peso atómico y de composición, de tamaño del átomo, para que pueda entrar al ser humano y no hacer daño, para que pueda cumplir su propósito. Es una partícula de Yahweh mismo que por el Espíritu de Santidad es colocada en cada uno de los creyentes, porque el Espíritu Santo es un don de Yahweh. ¿Me comprenden? Entonces es una forma de cómo el Padre de sí mismo poner una mínima partícula, una mínima chispa de la llama, de la gloria, de su poder. Esta esencia es invisible, esta esencia es un poder, y el Padre lo coloca dentro del creyente, como siempre, a través del Hijo, el Mashiach, Yahoshua. Vuelvo y repito, el Espíritu Santo es un don de Yahweh. Lo dice en Hechos 2, versículos 33 y 38. Aquí dice: así que como la diestra de Yahweh los ensalzó y recibió del Padre el Espíritu de Santidad prometido. Así que como la diestra de Yahweh los ensalzó y recibió del Padre el Espíritu de Santidad prometido, Él ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Él ha derramado. No dice dice esto. Fíjense, analizar, observar, hacer lo que yo llamo una observación hermenéutica. De eso vamos a ver cuando nos toque el curso de reglas de interpretación bíblica, estimados hermanos. Pero aquí es importante detallar qué dice el texto. Mire, dice esto que ustedes ven. Él ha derramado esto, no dice Él ha derramado este. ¿Saben qué trato de decir? ¿Qué trato de enseñar con esto? Que si aquí dice esto, no se trata de una persona, se trata de un algo. Y si dijera entonces podría tener connotación de una persona. Aquí no se derramó se derramó esto que ustedes ven y oyen. El poder del Padre, el Espíritu de Santidad prometido. Luego dice entonces, Shimón les dijo: arrepiéntanse y sumérjanse cada uno de ustedes en el nombre de Yahoshua el Mashiach, para que se les perdonen sus pecados y recibirán el don del Espíritu de Santidad. Entonces, el Espíritu de Santidad es un don, un regalo que se le da al que se arrepiente, recibe perdón de sus pecados y por lo tanto le es quitado el espíritu del mundo y le es colocado el Espíritu de Santidad, para que ya no domine el Yetzer Hará, que viene del espíritu del mundo, sino que controle el Espíritu de Santidad por encima de la inclinación al mal que hay en todo ser humano. Esa es la primera función que hace el Espíritu de Santidad, además de todo lo demás que tiene que ver con el enseñarnos la revelación de la verdad, mostrarnos y darnos testimonio del Mesías y muchas otras cosas más. Tito, capítulo 3 y versículo 6 dice que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Yahoshua. Siempre me gusta reafirmar esto: por medio, el medio, Yahoshua, el medio de todo. Que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Yahoshua el Mashiach, nuestro Salvador. ¿Quién derramó? El Padre, por medio de Yahoshua. Para irnos acercando al final, vamos a ver diferentes maneras en que se presenta el Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo, en las Escrituras hebreas. Luego vamos a ver en las Escrituras nazarenas, pero ya no será para la lección de hoy. El Espíritu de Elohim, como fuerza de vida y creación, es una de las formas, ¿verdad? Es una de las formas o de las diferentes maneras en que el Espíritu de Santidad se presenta en las Escrituras hebreas. Como fuerza de vida y creación. Como fuerza de vida y creación. Génesis 1:1 dice: la tierra estaba sin forma y vacía. La oscuridad cubría la superficie del abismo y el aliento de Elohim se movía sobre la superficie de las aguas. Fíjense que aquí Lavín traduce aliento para referirse a la ruaj de Elohim que se movía sobre la superficie del agua. Las personas que creen en la teoría y teología de la Trinidad, yo me imagino que pensarán o se les ocurrirá, se les pasará por la mente la imagen de una paloma flotando o volando sobre aquella superficie del agua,
O se imaginarán una persona, ¿no? Allí, moviéndose, cubriendo todo aquel lugar. Aquí dice que se movía. Y si nosotros le hemos prestado atención a lo que hemos dicho hasta aquí, claramente podemos entender que ahí lo que había era una fuerza, un poder, una emanación, una presencia incorpórea, sin forma, que se movía sobre la superficie del agua, porque ese es el poder creativo de Yahweh. Ese poder estaba allí cubriéndolo todo. Luego, el espíritu de Elohim, como fuerza moralmente activa, entre muchos pasajes de la escritura que podríamos mencionar, aquí en Isaías 11, del 1 al 6, nos muestra lo siguiente. Pero un retoño brotará del tocón de Yishai, un vástago germinará de sus raíces, el espíritu de Yahweh reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de discernimiento, espíritu de consejo y de valor, espíritu de devoción y de respeto a Yahweh. Percibirá la verdad debido a su respeto por Yahweh, no juzgará por lo que vean sus ojos, ni arbitrará por lo que perciban sus oídos. Así juzgará a los pobres con equidad y arbitrará con justicia a favor de los afligidos de la tierra. Golpeará a un país con la vara de su boca y matará al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será el cinturón de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. El lobo habitará con el cordero, el leopardo se recostará con el cabrito, el ternero, la bestia de presa y el engordado juntos, y un niño pequeño los conducirá. En este pasaje lo que nos importa de tantas cosas importantes que se dicen acá, lo que nos importa para el punto en el que nos encontramos en el tema de hoy, es que es una fuerza moralmente activa, una de las maneras en que se muestra el espíritu de santidad en las escrituras hebreas. Luego tenemos aquí el espíritu de Elohim como hipóstasis. Hipóstasis, estimados hermanos, procede del latín tardío. Aquí está, no sé cómo se pronuncia en latín esto, pero pareciera que se fuera hipostasis. Esto pareciera ser un acento. A su vez, derivado del griego hipóstasis. La primera definición mencionada por la Real Academia Española en su diccionario refiere a tomar algo abstracto como real. O sea, hipóstasis básicamente es esto que está acá. Tomar algo abstracto como algo concreto, como algo real, como algo tangible. El Salmo 139:7 dice, uno de tantos ejemplos de hipóstasis que podemos encontrar en las Escrituras para mostrarse el Espíritu es 139:7 dice del libro de los Salmos, ¿a dónde podré escapar de tu Espíritu? ¿A dónde podré huir de tu presencia? Fíjense cómo esta frase de tu Espíritu es equivalente a de tu presencia. Finalizamos aquí entonces hoy mostrando cómo el Espíritu es la presencia de Yahweh mismo. Bueno, vamos a pasar entonces a la parte de los comentarios finales y por eso me despido de todos en la grabación de hoy, invitándolos a escuchar, ver detenidamente, repasar, si es posible varias veces el video para hacer el mejor resumen que puedan hacer de esta lección. Continuaremos con el tema el próximo Shabbat en la próxima sesión de la Escuela Bíblica Teológica Yahwista Nazarena. Será hasta entonces. Shalom.